en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versos 1 al 12. Y para hacer un refresh de lo que fue la predicación del domingo pasado, ¿no es cierto? Vemos cómo los sacerdotes, las autoridades eclesiásticas religiosas de la época que tenían el control, no tan solamente religioso, sino también civil del pueblo de Israel, ellos tenían facultades, ¿no es cierto?, para juzgar a las personas. Estaban los sacerdotes, estaban escribas y ancianos. Y ellos habían venido al templo, ¿no es cierto?, a cuestionar, ¿no es cierto?, y confrontar a Jesús, dado los hechos que habían ocurrido anteriormente. Recuerden que Jesús había echado fuera a los cambistas, a los ladrones, los que de alguna manera hacían negocio en el templo o en los atrios, los patios, y él les dijo, dio vuelta, ¿no es cierto?, a todas las mesas que habían ahí, le dijo: la casa de mi padre, la casa de oración será llamada. Así es que él estaba siendo cuestionado, ¿no es cierto? Y le habían hecho dos preguntas a Jesús, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te la otorgó? Ese era el cuestionamiento que ellos le hacían, porque claramente ellos eran los que tenían la autoridad y ellos eran los que facultaban a las personas, por lo tanto, estaban cuestionando lo que el Señor había hecho. Pero no porque el Señor había atentado contra las Sagradas Escrituras, sino porque había atentado, ¿no es cierto?, contra este egoísmo, esto mezquino, esto que ellos habían tergiversado, ¿no es cierto?, para sus propias ganancias y finanzas. Ese era el gran tema. Así es que, pero ellos como doctores de la ley, porque recuerden que ellos eran doctores de la ley, eran especializados, ¿no es cierto?, ellos quedaron, ¿no es cierto?, finalmente ellos quedaron expuestos ante el pueblo, ¿no es cierto?, y debilitados. Ellos quedaron debilitados frente a una pregunta que para ellos debía ser fácil de responder, porque si las personas del vulgo habían entendido y habían reconocido que Juan era un profeta de Dios, cuánto más ellos que conocían las Sagradas Escrituras, ¿vaya? Pero ellos no lo reconocieron finalmente. Entonces, ¿pero qué ocurría con ellos finalmente? Había una carencia en ellos del temor a Dios. No había temor a Dios y eran más fuertes sus ambiciones y el de poder, esto pero pecaminoso, ¿no es cierto?, y fuera de lo que Dios había establecido. Por lo tanto, la respuesta que ellos dieron fue evasiva. Después de analizarlo y pensar qué es lo que les convenía o no les convenía, ¿no es cierto?, dijeron: no sabemos, a la pregunta de Jesús. Aceptar el bautismo de Juan como venido del cielo era aceptar a Cristo como el Mesías. Era la consecuencia si decían que el bautismo de Juan venía del cielo. Ahora, si indicaban que el bautismo venía de los hombres, ¿no es cierto?, ellos perderían toda la credibilidad frente al pueblo, ¿no es cierto?, y obviamente serían desautorizados, ¿no es cierto?, e incluso le temían a la multitud, porque Juan era reconocido como un profeta de Dios. Jesús también había ganado ese privilegio y ese prestigio por las cosas que Dios había hecho a través de él, ¿no es cierto? Y lo último, ¿no es cierto?, que estaba en la mente de las personas era la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan ese episodio? Así que, bueno, ellos finalmente, ¿cuál era el gran tema? Que ellos no querían someterse a Dios. Estos hombres, ¿no es cierto?, la dureza de sus corazones, no querían someterse a Dios. Y esto es un problema no solamente de las autoridades de la época eclesiástica, es un problema del ser humano, ¿sí?
Este es un problema del ser humano, ¿no es cierto?, de no someterse a Dios. Cuesta, entonces, ¿por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa es egocéntrica. Pensamos en nosotros y nada más, ¿no es cierto?, sin siquiera muchas veces escuchar lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor quiere de nosotros. Esto pasa hoy día en todo orden de cosas. El mundo en que vivimos es humanista total, ¿no es cierto? Dios ha quedado fuera del lugar de ellos, incluso dentro del pueblo de Dios. Muchas veces, ¿no es cierto?, decimos seguir a Cristo, pero nos cuesta someternos a su palabra. ¿Sí? Bien. Entonces, el Señor nos quiere confrontar esta mañana con su palabra. Dado el tipo de respuesta que estos hombres dieron, que fue ambigua, ¿no es cierto?, el Señor ahora les va a responder. Y lo va a hacer mediante una parábola. Él les va a señalar y decir quién es Él y qué autoridad tiene como heredero legítimo, ¿no es cierto?, e hijo del Dios, creador de los cielos y la tierra. Él no solamente responderá la pregunta que ellos le hicieron, sino que además dejará al descubierto, ¿no es cierto?, los planes que ellos tenían de asesinar al Hijo de Dios. Ellos estaban a punto de cometer el crimen más horrendo de la historia. Y esto, ¿no es cierto?, queda de manifiesto también lo que había pasado en la antigüedad. Recuérdense que en la antigüedad Dios había mandado profetas, pero ¿qué había ocurrido con los profetas? Los habían asesinado. Los habían asesinado. Así que lo que Jesús le iba a refrescar a través de esta parábola no era nada nuevo, sino que era algo que en el pasado las mismas autoridades religiosas, los sacerdotes de la época, los falsos profetas, ¿no es cierto?, y las autoridades gubernamentales, que eran los reyes, ¿no es cierto?, habían acabado con la vida de los profetas. Jesús, estando en el monte, ¿no es cierto?, de los Olivos, en su oración dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces los quise cubrir, ¿no es cierto?, como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste. Eso está mostrando la soberbia del ser humano, porque en realidad lo que Dios nos está mostrando a través de estos hechos es la naturaleza pecaminosa de todos nosotros, digamos, es de todos nosotros. Así es que esta secuencia de cosas que estaban ocurriendo, como lo que había acontecido con la higuera, ¿no es cierto?, la higuera que era estéril, esto tenía relación directamente con el pueblo de Israel y principalmente con sus autoridades, pues no había fruto, el fruto que el dueño o el fruto que Dios esperaba de su pueblo. Lo que ellos estaban a punto de hacer traería consecuencias terribles para el pueblo de Dios. Y esta profecía de Jesús se cumple 70 años, ¿no es cierto?, de la era de Cristo, después de Cristo, y eso lo relatan los evangelios. Así es que vamos a entrar entonces de propio al mensaje de esta mañana. Jesús también, además, con esta parábola quiere preparar a sus discípulos. Ellos estaban de alguna manera informados, ¿no es cierto?, o empapados de lo que señalaba el Antiguo Testamento acerca del Mesías, acerca del reino, que Él establecería su reino en Jerusalén y todas las naciones vendrían, ¿no es cierto?, a rendir tributo a Él. Era lo que ellos esperaban. Esto también esperaban los discípulos, pero Jesús les tenía que hablar y decir que en realidad el Mesías sería asesinado. Era algo como fuerte y contradictorio.
Así que la pregunta era, ¿qué pasaría cuando ellos tuvieran que ver a Jesús crucificado? Un espectáculo a las naciones. ¿Qué sentirían ellos? Sus expectativas, lo que ellos esperaban. ¿Acaso esta escena no sería aparentemente contradictoria con lo que las Sagradas Escrituras hablaban acerca del Mesías? Eran los cuestionamientos que ellos quizás podían hacer si Jesús los estaba preparando, porque había algo que ellos no podían obviar y pasar por alto. Ellos tenían que tener claridad lo que decía en completitud las Sagradas Escrituras. Es una mirada 360, no tan solamente algunas cosas como muchas veces nos pasa a nosotros. Miramos las Sagradas Escrituras en ciertas partes que nos convienen, pero lo que no nos conviene la pasamos rapidito. La mirada es 360. Y Daniel, ¿no es cierto?, habló de esto. Si usted tiene su Biblia, puede ir a Daniel 9:26, donde ahí queda claro lo que Jesús va a relatar en esta parábola. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí Daniel estaba profetizando lo mismo que estaba profetizando Jesús y que pasó en el año 70. Al Mesías, ¿no es cierto?, se le quitaría la vida. Y luego también Isaías 53, que es un capítulo que para los judíos está borrado de la Biblia. Es un capítulo que pasan por alto. Pero ¿qué dice en el capítulo 53, verso 7? Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De manera que lo que fue relatado por los profetas de la antigüedad, Jesús está ratificando a través de esta parábola lo que iba a pasar. Y sus discípulos tenían que estar preparados para lo que venía. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía ser Jesús el Mesías si los principales sacerdotes y los líderes de la nación judía lo rechazaban? Eran los doctores de la ley, eran los que tenían que tener clarísimo. ¿Se habrían equivocado los discípulos en seguir a este rabino que decía de ser el Hijo de Dios? Lo que pasa es que en realidad el Hijo de Dios para reinar no podía reinar de la forma como el pueblo estaba y como el mundo estaba. Porque ¿cuál es el problema del ser humano? Es el pecado, ¿no? Es la maldad. Eso que está ahí que florece como la mala hierba. Así es que tenía que ocurrir antes algo para que el Mesías pudiera reinar. Y eso lo muestra de alguna manera en la purificación del templo. Cuando Jesús no puede soportar lo que está pasando ahí. El nivel, ¿no es cierto?, de contaminación, de falta de respeto, falta de santidad a lo que era ese hermoso templo. Así que Jesús no puede reinar donde está el pecado, el ser humano. Eso había que resolverlo de alguna manera. Y eso tiene que ver con el plan de Dios. El Señor primero tenía que limpiar el corazón del ser humano, ¿no es cierto? Prepararlos para poder cumplir la ley de Dios. De otra manera no podía reinar el Mesías. Entonces algo tenía que ocurrir para que el Mesías pudiera realmente reinar. Así que en esta lectura que hemos hecho, la temática de esta lectura de hoy la vamos a abordar en dos puntos relevantes. En lo que es Marcos 12, del 1 al 9, que es la parábola de los administradores de la viña de Dios, lo aborda en eso. Y
en Marcos 10 al 12, la piedra que los edificadores rechazaron. Así es que si yo tuviera que poner un título a la predicación de esta mañana, diría: sujetos a la mayordomía de Cristo. Sujetos a la mayordomía de Cristo. Ese es el mensaje titular de esta mañana. Así es que entonces vamos a ver dos puntos relevantes esta mañana. Y entonces sería las consecuencias de una mayordomía pecaminosa. Ese sería el primer punto. En Marcos 12 del 1 al 9, las consecuencias de una mayordomía pecaminosa. Esta mayordomía maléfica, ¿no es cierto? Y el asesinato del Hijo de Dios, porque esto es lo que ocurre, y esto es lo que el Señor relata en esta parábola, ¿no es cierto? Esto daría cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento, pues la muerte de Jesús en la cruz del Calvario traería al ser humano liberación de la esclavitud del pecado y daría paso a un reino de santidad, que es lo que el Señor quiere y donde debe reinar su Hijo. Así que el primer punto entonces es la consecuencia de una mayordomía pecaminosa. Y esto nosotros lo podemos leer también acerca de esta misma parábola, muy parecida, si usted lo quiere tomar apunte, en Isaías 5, del 1 al 5. Ahí también habla acerca de la viña y lo que el dueño de la viña termina siendo producto de una mala mayordomía. Y el punto B que vamos a considerar, ¿no es cierto?, es Marcos 12 del 10 al 12, donde habla acerca de la piedra que los edificadores rechazaron. Esta sería la segunda parte. La piedra que rechazaron o desecharon los edificadores sería realmente el soporte del reino de Dios. Lo que ellos desecharon al Hijo de Dios daría paso a la edificación de un nuevo reino, cuyo fundamento sería Cristo. Y eso lo encontramos en el Salmo 118, verso 22. Así es que vamos a ir rápidamente entonces a la primera parte, a las consecuencias de una mayordomía pecaminosa. Y aquí nos encontramos con 7 elementos en esta primera parte, en lo que tiene que ver con las consecuencias de una mayordomía pecaminosa. Vamos a describir 7 elementos que componen esta parábola. Uno es la viña. La viña es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. 2, los labradores. ¿Quiénes son? Ellos representaban a los gobernantes de Israel. 3, los siervos. Los siervos a los que el propietario enviaba. Y representaba a ¿quiénes? A los profetas. 4, el hijo del propietario. ¿A quién se refería? A Jesús mismo. 5, la usurpación de la autoridad y lugar que ellos querían tomar, que era el lugar del propietario, es decir, el lugar de Dios lo querían usurpar los mayordomos. Sexto, llegaría el momento de rendir cuenta, lo señala esta parábola. Y 7, la viña sería entregada a otros. La viña sería entregada a otros. Habría otros mayordomos, otros administradores. Así es que vamos a ir entonces por parte, describiendo cada uno de estos 7 componentes de la parábola que el Señor está hablando. La viña entonces tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Él decidió en su soberanía separar, apartar un terreno, ¿no es cierto?, para colocar en él una viña. ¿Quién era? La nación de Israel. Dios a ellos les dio la ley. Y la ley actuaba, en cierto sentido, como un muro contenedor para apartarlos de la inmoralidad de los pueblos paganos de alrededor, ¿no es cierto? Y para preservar como una nación especial para Dios. Eso era
la viña. Los labradores, ¿quiénes eran? Bueno, se refiere a los gobernantes, a quienes tenían este rol sacerdotal y civil de juzgar, ¿no es cierto?, a las personas. Ellos administraban lo que Dios le había entregado. Por eso el nombre de ellos son labradores. Pero queda claro con lo que hemos leído, ¿no es cierto?, que ellos habían perdido la noción de ser mayordomos o administradores del Señor. Ellos habían usurpado la posición del dueño de la viña y habían creado mandatos de hombre y una serie de cosas que el pueblo tenía que cumplir, que el dueño o que el creador, Dios eterno, no había mandado. Eso eran los labradores. Los terceros eran los siervos. Estos eran los que Dios usaba. Dios entraba en contacto con ellos, los tomaba desde el mismo pueblo de Israel y a través de ellos le hablaba al pueblo. ¿Quiénes eran? Los profetas. Hablaban al pueblo en el nombre de Jehová. Recuérdense que si hemos leído los libros de los profetas, dice, vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. Pero es triste pensar, ¿no es cierto?, cómo ellos fueron maltratados. Eran fieles siervos de Dios. Sufrieron cada vez que iban a reclamar el fruto para Dios del pueblo. Lo que Dios esperaba de ellos. ¿Y qué es lo que Dios esperaba de ellos? Eran tres cosas. Era santidad, obediencia y amor. Eran las tres cosas que Dios esperaba como fruto del pueblo de Israel. Pero cada vez que mandaba un siervo, ¿no es cierto?, no estaban estos frutos, santidad, obediencia y amor. El cuarto punto, ¿no es cierto?, era el hijo del propietario. Él no era uno más. Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Así es que con este punto Él estaba respondiendo a la pregunta que habían hecho. ¿De quién viene esta autoridad y quién te la dio? Él está señalando acá que Él es el Hijo del propietario, es el Hijo de Dios. Él estaba respondiendo la pregunta que le habían hecho en Marcos 11:28. Así que la respuesta con esto quedaba clara. Él era el legítimo heredero, el Hijo de Dios. Y usted, si va a Hebreos 1, versos 1 y 2, dice, Dios hablando muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, por los siervos, ¿no es cierto?, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, todas las cosas. Así es que en el cuarto punto Jesús está hablando del Hijo de Dios. Luego viene el quinto punto que tiene que ver con la usurpación de la autoridad y lugar que tomaron ellos. Tomaron el lugar del propietario. En estos tiempos serían como los toma, ¿cómo serían los que se están tomando las casas? Los ocupa. En el lenguaje, ¿no es cierto?, coloquial, serían los ocupas que ya se les acabó la fiesta, ¿sí? Porque salió una ley que ahora los pueden sacar sin mayor trámite. Pero habían también ellos usurpado la autoridad y el lugar del propietario. Se habían tomado un lugar que Dios o el dueño no se los había dado. Estaban buscando ocupar el lugar de Dios. Y esto es el problema del ser humano. Recuerden que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando del ser humano. Pero ellos que habían recibido de alguna manera un trato especial, Dios había tratado especial con ellos y esperaba que desarrollaran un buen rol, no lo estaban haciendo. Y lo que pasó con ellos es lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Es el mismo problema. Ahí el ser humano fue tentado por Satanás, ¿no es cierto? Y con éxito, ¿no es cierto?, esta tentación afectó a toda la humanidad. En Génesis 3:5, ahí les dice, no
no, si lo que dijo Dios no es tan así. ¿Ah? Porque sabe Dios que el día que comas de este fruto, seréis como Dios. ¿Ah? Y la ambición, ¿no es cierto?, despertó en ellos estas ansias de poder y por lo tanto usurparon el lugar de Dios. Así también los dirigentes judíos de la época y por lo tanto, ¿qué vieron en Jesús? Vieron un obstáculo. Lo vieron como un problema para sus ambiciones. Lo vieron como algo que les iba a quitar lo que ellos estaban haciendo, que no era lo que Dios había mandado. Porque Jesús los confrontaba con las Sagradas Escrituras. Escrito está, siempre le estuvo hablando acerca de esto. Así es que veían en Jesús un obstáculo para sus ambiciones, para lo que ellos querían, para lo que ellos buscaban. Así que tenían que deshacerse de él. Tenían que deshacerse del hijo del dueño. Fíjense ustedes. Luego el punto 6 tiene que ver con la rendición de cuentas, porque finalmente, más allá de la paciencia de Dios, ¿no es cierto?, porque mandó un siervo, otro siervo, otro siervo, otro siervo, y vinieron muchos siervos, profetas de Dios, a quienes mataron, a quienes asesinaron. Pero Dios fue paciente, y Dios sigue siendo paciente, de alguna manera, con cada uno de nosotros. La viña que él había preparado estaba equipada completamente. Si usted mira así con precisión, estaba todo hecho para que el fruto de la uva se generara y fuera fácil de procesar. Estaba todo dado, equipada, estaba todo lo necesario. Así que para los labradores el trabajo tenía que ser fácil y productivo. Aún así, le robaron el fruto, ¿no es cierto? Hicieron lo que justamente Dios no le había pedido. Dios había distribuido generosamente los dones entre ellos. Así que cuando llegó el momento de entregar el fruto, ¿no es cierto?, no estaba el fruto que el dueño esperaba. Este es un ejemplo más de la ingratitud del ser humano. Habiendo recibido, y de la iglesia de Cristo también, ¿no es cierto?, el bien de Dios, el don de Dios, ¿no es cierto?, muchas veces somos ingratos con el Señor. ¿Sí? Muchas veces somos ingratos con el Señor. No está en nosotros esa actitud de humildad para reconocer a Dios, para exaltarle, para honrarle, para darle gracias por lo que Él ha hecho. ¿No es cierto? Dios ha hecho cosas grandes con usted. Dios ha sido misericordioso con usted. Dios le ha guardado a lo largo de la historia de su vida. Dios lo ha hecho. Nos falta gratitud. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta surge a partir de esto, ¿no es cierto? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hará el Señor de la viña? Dios es lento para la ira, sin embargo, Él tiene que actuar frente al mal. Fíjese que cuando Pablo está en Atenas y ve el paganismo que había en ese lugar, en Hechos capítulo 17, si usted ahí lo puede leer, ¿no es cierto? Dice que Pablo se enardecía de ver lo que sus ojos estaban viendo, la idolatría. Y dentro de la predicación les dice a los atenienses ahí, que eran hombres sabios, inteligentes, ¿no es cierto?, y que eran los griegos. Acuérdense que ahí está la sabiduría en toda su plenitud. Le dice, Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, manda a los hombres que se arrepientan y se devuelvan al Dios creador del universo. En su paciencia, dice Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos. Pero va a llegar el día y la hora que el dueño de la viña tendrá que pedir cuenta. Habrá que rendir cuentas ante Él. Así que pronto llegaría en el relato bíblico, ¿no es cierto?, el momento en que los labradores tenían que sufrir las consecuencias de su desobediencia, de su conducta,
maléfica. Vendría entonces una destrucción para ellos. El pueblo de Israel ya había vivido esto no era nuevo. Ellos habían en episodios anteriores, en la historia, ellos habían vivido situaciones así. Fíjese que en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, de los versos 14 al 16, Dios tiene que tomar una decisión así con su pueblo. Dice también, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios había tenido que también intervenir en épocas anteriores. Así es que lo que Jesús estaba señalando en esta parábola, ¿no es cierto?, estaba anunciando de manera anticipada lo que ocurriría el año 70, cuando vino la persecución, cuando vino la destrucción del templo, cuando los judíos fueron esparcidos, asesinados, ¿no es cierto? Y aquí había una responsabilidad de sus autoridades. Y el punto 7 tiene que ver con que la viña sería entregada a otros. La viña sería entregada a otros. Si bien es cierto, aquí no explica en detalle quiénes serían los otros, ¿no es cierto? En el desarrollo del Nuevo Testamento, nosotros vemos, sobre todo en el libro de los Hechos, vemos, ¿no es cierto?, que todos aquellos a quienes les fue entregada la viña serían todos aquellos que creerían en el mensaje de Jesucristo. Venid a mí, dijo el Señor, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así es que todos los que creerían en el mensaje de Jesucristo serían a quienes les sería entregada la viña. Y así lo dice Mateo 21:43, dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es lo que Dios espera. Así que lo mismo dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A ellos fue entregada entonces la viña a la cual el Señor se refiere. Eso tiene que ver entonces con los 7 puntos de la mala administración y la mayordomía pecaminosa que estos hombres habían tenido. La segunda parte de lo que hemos compartido, ¿no es cierto?, en Gálatas 12, del 10 al 12, tiene que ver con la piedra que los edificadores rechazaron, desecharon, ¿no es cierto?, es justamente el soporte del reino. Y lo dice en los versos 10 al 11. Hablando con la gente de Jesús en el templo donde estaban estos hombres escuchando, ¿no es cierto?, dice, le hace la pregunta, dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo está confrontando con esta parte de la Sagrada Escritura. Deja el Señor entonces de referirse a la viña propiamente tal y lo que ocurriría con los 7 puntos que desarrollamos para hablarles acerca de lo que dice el Salmo 118. Fíjese, en el Salmo 118 usted se encontrará con este relato acerca de la piedra del ángulo que ellos rechazaron. Fíjese que este mismo salmo hace referencia a la entrada triunfal de Jesús.
está relacionado. Y el Salmo 118, 25, 26 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso dice el Salmo 118. ¿Y qué es lo que nosotros leímos en Marcos 11:9? Dice: y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: oh, Hosana, Hosana es sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese mismo salmo se profetiza acerca del Mesías que sería rechazado por los gobernantes religiosos y autoridades de la época. Y eso lo dice en el mismo Salmo, verso 22 y 23, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjese que Jesús ahora le está hablando acerca de que efectivamente Él sería rechazado, pero esa piedra que ellos estaban rechazando sería la que soportaría. La piedra angular es como la piedra que une dos muros y le da el soporte para que cualquier movimiento no desplome las paredes. Entonces la piedra angular, la piedra que soporta. Y esta piedra angular, que sería el soporte del reino de Dios, ellos la estaban rechazando. Ahora, ¿qué es entonces? ¿A qué se refiere esto de la piedra angular? ¿En qué momento estaría esta piedra? ¿En qué momento esta piedra llegó a ser la cabeza del ángulo? ¿En qué minuto? Bueno, se refiere al día cuando el Señor resucitó. Cuando Dios resucitó a su Hijo después que los judíos lo hubieran hecho crucificar. La resurrección de Cristo es la piedra angular en el nuevo templo que Dios formó, que es su iglesia. Ahora ya no hay templo donde Dios habite templo hecho por mano de hombre, sino que Él ahora habita en el corazón, en la mente, habita en las personas. Y es la piedra angular de su reino, porque lo que Él justamente tendría que reinar en un pueblo que estuviera santificado. Y vamos a hablar de eso en algún minuto. Así es que producto de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto?, de las palabras que Él había dicho, ¿no es cierto?, ellos claramente concluyeron que lo que Jesús estaba hablando se estaba refiriendo a ellos. Ellos querían de alguna manera apresarlo y asesinarlo. Pero dice el texto que le temían a la gente, porque Jesús estaba diciendo la verdad. Lo estaba confrontando con la verdad. Ahora, el análisis, la conclusión, ¿cómo nosotros entonces vemos esta palabra aplicada a nuestros tiempos? Porque ese es el gran tema. ¿Cómo nos confronta el Señor? ¿Cómo confronta la sociedad en la que vivimos? Hoy día, las corrientes de pensamiento de este mundo no reconocen a Dios. No lo reconocen como su creador. En la actualidad, en el mundo que vivimos está sumido en un pensamiento humanista y progresista. Eso es lo que está pasando. Y han quitado al dador de la vida, ¿no es cierto?, del centro de todas las cosas. Dios ya no es el centro de todas las cosas en el mundo en que vivimos. Su palabra ha sido quitada. Está siendo quitada de los colegios. A través de los planes de estudios y las cosas que ahí vienen como contenido, Dios no está. Hay otras cosas las que han querido reemplazar, quitando el lugar que Dios tiene. Algún día, al Dios de la viña, tendrán que dar cuenta por la responsabilidad que les toca, ¿no es cierto?, en contaminar la mente de los niños, ¿no es cierto?,
para sacar a Dios del centro de todas las cosas. El segundo punto de la conclusión, que en medio de la congregación, de las iglesias, también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que nos resistamos a entregarle al Señor nuestra vida. Hay cosas que nos provocan conflicto. Hay cosas que quizás no queremos dejar. No queremos dejarle al Señor de la viña que hoy día haga lo que tenga que hacer en nuestro ser. La gran diferencia hoy con Jesús, como Él, la vid verdadera o como la viña, ¿quiénes hoy día hemos escuchado la voz del Señor, su llamado? Fíjese que a diferencia de antes ya no hay intermediarios. Ya no hay mayordomos que representen al pueblo de Dios. Hoy la iglesia de Cristo tiene una entrada directa al Señor de la viña. Gracias, amor. Muchas gracias. Para quienes entonces han escuchado la voz del Señor, fíjese que antes habían intermediarios, ¿cierto? ¿Sí? El sumo sacerdote tenía que interceder por los pecados del pueblo. Hoy día ya no está. Ya no hay intermediarios y mayordomos que representen al pueblo de Dios. Hoy tenemos entrada directa al Señor de la viña. Tenemos entrada directa al trono de la gracia. Fíjese que Pablo lo especifica tan bien en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por ti y por mí. Así que ahora lo que nosotros vivimos, las dificultades que hoy día tenemos, los desafíos que tenemos, fíjense que ahora no estamos solos. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él está a tu lado para sustentarte. Él es el que te da la fuerza. Él es el que te acompaña. Él es el que está contigo en los momentos más duros de tu vida. Él está ahí. Lo que ahora vivo en la carne, las cosas que tengo que confrontar de mi vida, las vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Jesús es la piedra angular de tu vida. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Jesús es la piedra angular de su reino. Él proveyó todo. Entonces, ahora están las condiciones para que el hijo del dueño de la viña pueda administrar y actuar. Hoy no hay excusa. Cada uno de nosotros está injertado en la vid verdadera que es Cristo. Fíjese que ahora Él es la viña. Y fíjese que ya el rol del labrador ya no se los pasó a terceros. ¿Qué dice Juan 15:1? Dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Se da cuenta que la situación hoy día es distinta.
Ahora nuestro Padre es el labrador. Así que están todas las condiciones para llevar fruto. Ya no hay excusa. Fíjese que en el mismo libro de Juan 15, que usted lo puede mirar en su Biblia, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dice el Señor, yo soy la vid. Yo soy la vid. Vosotros, dice, los pámpanos. Fíjese, vosotros los pámpanos. Ahí están como estas cosas que van a generar finalmente el fruto. Dice, el que permanece en mí, el que permanece en la vid, ¿no es cierto? Y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Ya no es estéril. Ya no es un tema que depende de nosotros en el generar el fruto, porque si estamos en la vid verdadera, estamos en el Señor, Él va a provocar como la savia para que demos el fruto que Dios espera ante sus ojos. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que permanece en mí. Es mandatorio, es imperativo. El que permanece en mí y yo en él lo está afirmando. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Nuestra dependencia es total y absoluta del Señor. Eso tenemos que llevarnos esta mañana como conclusión. Y la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Hay algún brotecito del fruto del Espíritu en tu vida? ¿Hay algo que está asomando por ahí? Y la pregunta que me van a hacer ustedes, ¿pero a qué fruto se refiere, pastor? ¿Cuáles serían esos frutos? ¿Queremos leerlo? A ver si hay algún frutito por ahí, ¿no es cierto? Vaya a Gálatas 5, 22, 23. Este es el fruto que necesariamente tiene que aflorar en algún minuto, en algún momento. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso progresivo de santidad. No es inmediata, sino que Dios tiene que tratar con nosotros. Nos tiene que limpiar por su palabra. Tiene que empezar a cortar los ganchitos, ¿no es cierto?, de la vid, las cosas que no están bien. Pero, Jesús lo afirmó. Y eso a nosotros nos tiene que dar tranquilidad. Si permaneces en mí y yo, ¿no es cierto?, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, el fruto de Dios tiene que verse reflejado en la vida del creyente. Entonces vamos a Gálatas como para que podamos indagar y ver, Señor, a ver, ¿hay algún frutito, algo que esté apareciendo en mi vida? Bueno, Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que ese es el desafío que tenemos como hijos del Señor. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Fíjese que dice mucho fruto, no muchos frutos, muchos frutos, el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, nuestro examen es, ¿cuánto de estos brotecitos? ¿Tendré algún brotecito de esto? ¿Habrá algo de amor que esté apareciendo en mi vida? ¿Habrá gozo, Señor, cuando vengo a tu casa de oración? Me alegro en tu presencia.
Sentiré paz en medio de situaciones medias complicadas. Este es el fruto que da el Señor. No lo generamos nosotros, lo da Él. Paciencia. Señor, me falta un poco de paciencia. ¿Ah? ¿Sí o no? A mí me falta un poquito. A usted no. A todos. Señor, ¿habrá mansedumbre en mí? Aparecerá un brotecito por ahí que a lo mejor no lo estoy ni siquiera mirando, pero a lo mejor ahí está apareciendo. El fruto del Espíritu necesariamente tiene que aparecer en nuestras vidas. De a poquito. Un brotecito. Pero eso ya debería alegrarnos. Que estamos en la viña del Señor. Templanza. Templanza. Qué importante es la templanza. En el creyente sobre todo, ¿no es cierto? Cuando estamos en medio de lo impulsivo, de una situación ahí, Señor, pongamos paño frío. ¿Cuesta, no? Nos cuesta. Pero la gran diferencia, que el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy, están todas las condiciones, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él está trabajando para que usted y yo llevemos mucho fruto. Amén. Que el Señor bendiga su vida. Que como iglesia el Señor comience, ya que viene, ¿cierto?, la primavera, Señor, que estos brotecitos aparezcan en mi vida. ¿Quiere que el Señor haga esto en usted? Que empiece a aparecer el fruto del Espíritu en su vida. Yo anhelo que el Señor siga trabajando en mi vida. Amén. Pidámosle al Señor de la viña que siga trabajando su tierra y mi tierra. Amén. Puede ponerse de pie y le vamos a pedir al Señor que Él en nosotros siga trabajando. Quizás hemos sido un poco tosudos, un poco porfiados a lo mejor, pero Señor, hemos escuchado tu palabra y queremos, Señor, que tú trabajes en mi vida para dar el fruto que tú esperas. Amén. Señor amado, Dios eterno, ante tu presencia estamos. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, venimos ante ti con un corazón rendido. Sabemos y conocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Que lo malo, Señor, florece en nosotros como la mala hierba. Que nuestra tierra se contamina, nuestra mente se contamina, nuestro corazón se contamina, Señor. Entendemos esto. Y queremos ser humildes ante ti en este sentido. Sabemos, Señor, por tu palabra, que hoy día todo aquel que ha creído en Jesucristo, tu Hijo amado, a Él, Señor, ha sido entregada esta viña. Pero ahora somos uno en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Señor, estamos ante tu presencia. Sabemos, Señor, que en el mundo que vivimos, la vida que desarrollamos, hay cosas, Señor, que nos provocan dolor, amargura. Señor, muchas veces no hacemos lo que tú nos mandas. Nos confrontas con tu palabra. Pero aquí estamos ante ti, Señor. Porque sabemos
que si permanecemos en ti, tú también, Señor, estarás en nosotros. Señor, y esta relación única, directa, entre tú y yo, entre tú y la iglesia, provocará en nosotros el fruto que tú esperas, Señor, que cada uno de nosotros dé. Confiamos y descansamos en ti. Como iglesia queremos llevar ese fruto, que es el fruto del Espíritu, que solamente tú lo sabes dar, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso, que nos podamos someter a tu palabra, que entendamos que no hay nada mejor para nuestras vidas que lo que viene de ti. Que muchas veces quizás nos resistimos, Señor, pero danos el entendimiento y la sabiduría para poder comprender y entender que todo el bien viene de ti y que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros el bien, la salvación y la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por esta palabra y que cale profundo en nuestras mentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.